¿Qué es el tiempo? ¿Cuándo empezó el tiempo? ¿Cuándo se detendrá el tiempo? ¿Es el tiempo una ilusión, una construcción de la mente humana? ¿Es posible viajar en el tiempo? Todo el mundo se hace estas preguntas desde hace siglos. Nos hemos esforzado al máximo para dar respuestas definitivas a estas preguntas. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, el tiempo sigue siendo un enigma cautivador que suscita controversia y debate. Una propuesta provocativa es la idea de que el tiempo no es más que una ilusión, una construcción de la mente humana. Podría ser que el tiempo, tal y como lo percibimos, no sea una realidad objetiva, sino una experiencia subjetiva creada por nuestra conciencia. Además, el concepto de viaje en el tiempo añade otra capa de controversia al debate. ¿Es posible atravesar las vastas profundidades del tiempo, viajando hacia atrás o hacia adelante en la historia? Y si es así, ¿cómo podemos lograr tal hazaña? Bueno, no es tan difícil como parece. Imagínese un escenario para mí. En una mañana feliz, visitas a una amiga muy cercana y, para tu sorpresa, descubres una máquina del tiempo en su salón. Aprovechando esta extraordinaria oportunidad, tú y tu amiga os embarcáis en una serie de emocionantes aventuras a través de territorios inexplorados del tiempo. Juntos, viajáis para ver a los majestuosos dinosaurios que una vez vagaron por la Tierra. A continuación, os aventuráis en la antigua ciudad de Constantinopla, en el año del año, revolviendo un poco los problemas en las vibrantes calles de aquella época pasada. Y no se detendrá ahí, sino que se verá transportado al año crucial, en el que presenciará el histórico alunizaje ante sus ojos, capturado en las granulosas imágenes en blanco y negro de la época. En medio de estas cautivadoras escapadas, su amiga le confía algo, su voz llena de determinación y un sentido de propósito. Te revela que hay algo de gran importancia que debe cumplir, una misión que la obliga a viajar al pasado, un poco antes de su momento actual. Observas cómo imparte sus conocimientos y enseña a su yo más joven a construir la máquina del tiempo que ha permitido estas extraordinarias aventuras. Pero al contemplar los entresijos de esta situación, surge una pregunta, teñida de cautela y curiosidad. Se encuentra tartamudeando, indeciso de ofender o alterar el delicado equilibrio del tiempo. Pero empiezas, si utilizas la máquina del tiempo para viajar al pasado e informarte de cómo construirla, ¿no se crearía una paradoja? Lo es, porque nadie en esta historia se sentó realmente a averiguar cómo crear una máquina del tiempo. Se trata de la paradoja del bootstrap, que detalla un bucle infinito de causa y efecto que se desarrolla en torno a una información, un objeto o incluso una persona a la que ya no se le puede dar un punto de origen discernible en un escenario de viaje en el tiempo. Deseoso de explorar los siempre cambiantes corredores de la posibilidad temporal, acompañas a tu amigo en otra aventura. Esta vez, te encuentras en la corte de una venerada física, famosa por sus revolucionarias teorías sobre el tiempo. En un giro del destino, eres testigo de cómo tu amiga se enzarza en un animado debate con la física, que no es otra que su yo del futuro. La paradoja del dilema temporal se manifiesta ante tus ojos, mientras el yo futuro de tu amiga intenta persuadir a su yo pasado de que abandone su investigación. Su yo del futuro argumenta apasionadamente que ahondar demasiado en los secretos del tiempo tendrá consecuencias catastróficas, desentrañando el tejido mismo de la existencia. Sin embargo, el yo del pasado de su amiga se mantiene firme, convencido de que desvelar los misterios del tiempo dará paso a una nueva era de entendimiento. Mientras observas este encuentro enredado, eres plenamente consciente de la paradoja de Pandora que se desarrolla a tu alrededor. El deseo de poseer el conocimiento del futuro choca con las profundas ramificaciones que puede tener en la configuración de ese mismo futuro. La pregunta flota en el aire. ¿Es éticamente justificable inmiscuirse en el tiempo y alterar el curso de los acontecimientos, aunque se haga con la más noble de las intenciones? Impulsado por una insaciable sed de descubrimientos, te embarcas en una expedición en solitario. Utiliza la máquina del tiempo para viajar al corazón de una antigua civilización. Sin embargo, a medida que te sumerges en su cultura, tu presencia se convierte en un catalizador del cambio. La paradoja del efecto mariposa se despliega, ya que incluso la más pequeña alteración en la línea de tiempo ondula hacia afuera, lo que lleva a consecuencias imprevistas. Atormentado por el peso de su influencia involuntaria, decide rectificar el curso de la historia. Pero al hacerlo, te enfrentas a la paradoja del destino, ya que cada intento de evitar las consecuencias imprevistas de tus acciones parece conducir inexorablemente a su cumplimiento. El mero hecho de intentar evitar una tragedia se convierte en el catalizador que asegura su ocurrencia. Agobiado por el peso de estas paradojas, buscas consuelo en los anales de la filosofía antigua.
Entre textos antiguos y manuscritos en ruinas, tropiezas con la paradoja de la causalidad infinita. Postula que, en el tapiz en constante expansión del tiempo, puede surgir un bucle infinito de causa y efecto, perpetuándose sin un origen o un final discernibles. Te das cuenta de que el tiempo no es lineal, sino más bien una danza enrevesada de posibilidades entrelazadas, siempre confundiendo la comprensión mortal. A medida que prosigue tu viaje en el tiempo, paradoja tras paradoja, te sientes cautivado y humillado al mismo tiempo por las ilimitadas complejidades que desvela el tiempo. Cada enigma desentrañado solo engendra más preguntas, impulsándote más profundamente en el abismo insondable de los misterios temporales. Y así, a cada paso que das, te conviertes en un testimonio viviente de la naturaleza paradójica de la existencia, persiguiendo siempre las verdades escurridizas del tiempo, mientras te enredas en sus infinitos enigmas. Verás, viajar en el tiempo puede ser un viaje extraño, lleno de giros y vueltas que desafían nuestra comprensión convencional. Los entresijos de las paradojas temporales nos recuerdan que el acto mismo de atravesar el tiempo va acompañado de una red de complejidades. A medida que nos adentramos en el reino de los viajes en el tiempo, surgen preguntas. ¿Por qué surgen estas paradojas? ¿Es posible navegar por los corredores del tiempo sin desencadenar tales paradojas? Los físicos empezaron a prestar atención al concepto de viaje en el tiempo en los primeros años del siglo XX, a raíz de los trabajos de Albert Einstein. Al formular la teoría de la relatividad especial, publicada en el año del año, Einstein unió los conceptos de espacio y tiempo en una única entidad de 4 dimensiones, el espacio-tiempo, y también impuso la regla de que las partículas con masa necesitarían una energía infinita para acelerar hasta alcanzar la velocidad de la luz. Esto llevó a especular sobre hipotéticas partículas sin masa, llamadas taquiones, que podrían superar la velocidad de la luz, pero que, como consecuencia, viajarían en el tiempo. Por ahora, no conocemos nada que sea más rápido que la velocidad de la luz. La luz no tiene masa, por lo que no gana tamaño al acelerar. Mientras tanto, un objeto con masa gana masa a medida que se acelera, lo que significa que no tiene suficiente energía para seguir el ritmo de la velocidad de la luz. Así que, con todo en nuestro mundo viajando más lento que la velocidad de la luz, cada causa que ocurre dentro de nuestro universo conocido sucede dentro de los parámetros de tiempo de la velocidad de la luz. Un taquión, sin embargo, es una partícula que viaja más rápido que la velocidad de la luz. Al menos en teoría. De alguna manera, el taquión tiene que alcanzar una velocidad constante, superior a la de la luz, lo que significa que nunca puede ir más despacio. Por ahora, esa es una tarea bastante difícil, pero aquí es donde entra en juego el viaje en el tiempo. Si puedes viajar más rápido que la velocidad de la luz, hipotéticamente podrías enviar mensajes a velocidades superiores a la del tiempo, lo que significa que puedes enviar un mensaje hacia atrás. Ese mensaje puede llegarte antes de que hayas pensado en enviar el mensaje original. Es un poco confuso. Aunque esto abrió la puerta a que los físicos pensaran en los viajes en el tiempo, Einstein derribaría violentamente esa hipotética puerta 10 años más tarde, cuando formuló la teoría de la relatividad general, principalmente una teoría que describe el efecto de la masa en el espacio-tiempo. La relatividad general implica que el espacio-tiempo de 4 dimensiones podría retorcerse en cualquier forma. Esto significa que podría ser posible crear un camino que formara un bucle que pasara a través del tiempo, volviendo a su punto de partida original, lo que se conocería como una curva temporal cerrada. La idea del viaje en el tiempo suponía una seria amenaza para la causalidad, la relación entre causa y efecto, ya que podría hacer que un efecto precediera a su propia causa, una clara contradicción. La paradoja del bootstrap es más sutil que esto, pero no hay un punto de partida en el proceso. En cambio, la paradoja sugiere la posibilidad de predestinación a la causalidad, o la idea de que el pasado depende del futuro. Se ha sugerido que paradojas como la del abuelo podrían evitarse mediante la teoría de los muchos mundos. Cuando el viajero en el tiempo vuelve atrás y mata a su abuelo, simplemente está forzando una transición a un mundo distinto, o a una rama de la función de onda, del mundo en el que vino. Esto significa que una viajera en el tiempo que se desplaza hacia el pasado, en una curva temporal cerrada, hace que el universo se desvíe, y el mundo al que llega es distinto del que dejó. Por tanto, no es a su abuelo a quien mata en el pasado, sino a una versión de él que nunca llegará a tener un hijo o un nieto. Por tanto, no se impide el nacimiento de nuestra viajera en el tiempo. Así que, en el caso de la paradoja del bootstrap, volviendo a nuestro escenario anterior, nuestra amiga no pasa la información para construir una máquina del tiempo a su yo anterior, sino a una versión de sí misma, en el pasado, en un mundo separado. Eso significa que cada salto hacia atrás pasa la información a un nuevo universo. Aún así, esto no resuelve del todo la paradoja del bootstrap,
ya que no explica de dónde vino esta información en primer lugar. Las instrucciones para la máquina de viajar en el tiempo siguen sin tener un punto de origen. Como he mencionado antes, si se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, hipotéticamente se podrían enviar mensajes a velocidades superiores a la del tiempo. De hecho, no solo es posible viajar en el tiempo, sino que ya ha ocurrido. Solo que no se parece a la típica película de ciencia ficción. El viaje en el tiempo en la vida real se produce a través de un proceso llamado dilatación del tiempo, una propiedad de la relatividad especial de Einstein. Cuando un objeto se acerca al centro de un campo gravitatorio, como el núcleo de la Tierra, su aceleración aumenta. Esto se debe a que el núcleo ejerce la mayor atracción gravitatoria. Según la teoría de Einstein, el tiempo se mueve más despacio para los objetos más cercanos al centro de la Tierra, y a medida que se mueven más rápido por el espacio, el tiempo también se ralentiza. Esta teoría de la dilatación del tiempo se ha confirmado mediante una serie de experimentos, entre ellos el famoso experimento mental Twin Paradox, en el que un gemelo viaja a gran velocidad en una nave espacial, mientras que el otro se queda en la Tierra. Cuando el gemelo que viaja regresa, habrá envejecido menos que el gemelo que se quedó en la Tierra. En la película Interstellar, hay un ejemplo dramático de dilatación del tiempo. Matthew McConaughey y su tripulación aterrizan en un planeta cercano a un agujero negro que crea un campo gravitatorio extremadamente fuerte. Debido a la inmensa influencia gravitatoria del agujero negro, el tiempo se ralentiza considerablemente para la tripulación del planeta. 1 hora en el planeta equivale a 7 años en la Tierra. Cuando la tripulación regresa a la Tierra, descubre que la hija de Matthew McConaughey ha envejecido hasta convertirse en una anciana, mientras que él apenas parece haber envejecido. Entonces, ¿por qué no hemos dado saltos significativos en el tiempo? La respuesta está en la velocidad. Para transportar a un ser humano al futuro, sería necesario aprovechar la inmensa fuerza gravitatoria de un agujero negro o alcanzar velocidades cercanas a la de la luz mediante viajes espaciales. Estas condiciones extremas son necesarias para superar las barreras que actualmente restringen nuestra capacidad de viajar hacia adelante en el tiempo. Sin embargo, a nivel subatómico, tales proezas ya han sido logradas por el Gran Colisionador de Hadrones, construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Este extraordinario acelerador de partículas propulsa partículas subatómicas hacia el futuro. Al acelerar los protones a una velocidad asombrosamente superior a la de la luz, el tiempo relativo que experimentan estas partículas se ralentiza aproximadamente 6.900 veces en comparación con los observadores humanos estacionarios. Este innovador experimento demuestra que la manipulación de la velocidad puede alterar el flujo del tiempo a escala subatómica. Para enviar a los humanos al futuro, los científicos proponen un método bastante sencillo. Supongamos que usted desea visitar la Tierra en el año 3000. Todo lo que hay que hacer es embarcarse en una nave espacial y viajar a aproximadamente el 99,95% de la velocidad de la luz. Imagínese que una persona se embarcara en un viaje semejante a un planeta situado a unos 500 años luz, como Kepler 186f. Viajando a casi la velocidad de la luz, tardaría unos 500 años en llegar a su destino. Al llegar, volverían hacia la Tierra, lo que les llevaría otros 500 años. Así el tiempo total del viaje ascendería a unos 1000 años. Por consiguiente, cuando regresaran, sería el año 3023 en la Tierra. Sin embargo, debido a su alta velocidad, se produciría un curioso fenómeno conocido como dilatación del tiempo. El tiempo parece transcurrir de forma diferente para ellos que para los terrícolas. Su reloj interno se ralentizaría significativamente, marcando un ritmo de solo 1/100ª parte del de los relojes de la Tierra. Sorprendentemente, solo envejecerían unos 10 años, mientras que para nosotros habría transcurrido un milenio. A pesar de la posibilidad de que la tecnología futura permita este tipo de viajes al futuro, acercándose a la velocidad de la luz, parece poco probable que se pueda utilizar la dilatación del tiempo para viajar al pasado y compartir sus descubrimientos. Los viajes interestelares cercanos a la velocidad de la luz pueden permitir notables saltos hacia el futuro, pero siguen siendo viajes de ida, avanzando el tiempo en lugar de invertirlo. Si no podemos utilizar la dilatación del tiempo para volver al pasado, ¿significa esto que el pasado es inaccesible para siempre? Puede que no. Einstein y el físico Nathan Rosen propusieron que se podría viajar en el tiempo al pasado a través de un puente Einstein-Rosen, un tipo de agujero de gusano. Los agujeros de gusano son zonas teóricas del espacio-tiempo que se deforman de tal forma que conectan dos puntos distantes en el espacio. En nuestro universo conocido, tenemos minúsculas fluctuaciones cuánticas en el tejido del espacio-tiempo en la más pequeña de las escalas. Estas incluyen fluctuaciones de energía, tanto en sentido positivo como negativo, a menudo muy próximas entre sí.
Una fluctuación de energía positiva muy fuerte y densa curvaría el espacio de una manera particular, mientras que una fluctuación de energía negativa fuerte y densa curvaría el espacio exactamente de la manera opuesta. Si se conectaran estas dos regiones de curvatura, se podría llegar, durante un breve instante, a la noción de agujero de gusano cuántico. Si el agujero de gusano durase lo suficiente, se podría incluso transportar una partícula a través de él, permitiéndole desaparecer instantáneamente de un lugar del espacio-tiempo y reaparecer en otro. Las ecuaciones de Einstein sugerían que este puente en el espacio podría conectar hipotéticamente dos puntos en el tiempo si era lo suficientemente estable. Por el momento, ni siquiera un puente Einstein-Rosen puede utilizarse para volver al pasado porque no vive lo suficiente y no es estable. Incluso si fuera estable, requeriría otra física, que no tenemos. Partículas hipotéticas y estados de la materia que tienen propiedades físicas exóticas que violarían las leyes conocidas de la física, como una partícula con masa negativa. Algunos agujeros de gusano pueden ser atravesables, lo que significa que los humanos podrían viajar a través de ellos. Para ello, sin embargo, tendrían que ser lo suficientemente grandes y mantenerse abiertos contra la fuerza de la gravedad que intenta cerrarlos. Para empujar el espacio-tiempo hacia el exterior de esta manera, se necesitarían enormes cantidades de energía negativa. Sabemos que la energía negativa existe y ya se han producido pequeñas cantidades en el laboratorio. También sabemos que la energía negativa está detrás de la expansión acelerada del universo. Así que la naturaleza puede haber encontrado una manera de hacer agujeros de gusano. Los agujeros de gusano están muy presentes en nuestro imaginario colectivo. En cierto modo, son una deliciosa forma de escapismo. A diferencia de los agujeros negros, que son un poco aterradores, ya que atrapan todo lo que se aventura en su interior. Los agujeros de gusano nos permiten viajar a lugares lejanos a una velocidad superior a la de la luz. De hecho, podrían ser incluso máquinas del tiempo que permiten viajar hacia atrás, como sugirió el difunto Stephen Hawking en su último libro. Agujeros de gusano, agujeros negros, cuerdas cósmicas y haces de luz circulantes se han sugerido como posibles soluciones para viajar en el tiempo hacia el pasado. El principal reto al que se enfrentan los astrofísicos es averiguar cómo hacer circular un haz de luz hasta un punto del espacio-tiempo y viceversa. Aunque los agujeros de gusano funcionan dentro de los límites de las teorías de la relatividad de Einstein, aún no se han observado en el espacio y los científicos no tienen pruebas concretas de que estos atajos galácticos funcionen siquiera. Si la masa negativa o la energía negativa son reales, abundantes y controlables, en el universo son posibles muchas cosas insólitas, pero viajar hacia atrás en el tiempo podría ser la más descabellada que jamás hayamos imaginado. Debido a las rarezas tanto de la relatividad especial como de la general, viajar en el tiempo al pasado podría no estar prohibido después de todo. El tiempo parece tener una dirección clara, como un camino de una sola dirección. El pasado queda atrás, fijo e inmutable, accesible a través de la memoria o los registros escritos. En cambio, el futuro está por delante, incierto y aún por determinar. Aunque podemos hacer predicciones sobre el futuro, carecemos de pruebas concretas de lo que nos espera. Muchos de los acontecimientos que vivimos son irreversibles. Por ejemplo, podemos romper fácilmente un huevo, pero es difícil, si no imposible, deshacerlo una vez que ya está roto. Esta progresión unidireccional del tiempo parece natural e imposible de imaginar de otro modo. Esta dirección unidireccional, conocida como la flecha del tiempo, nos da la sensación de que el tiempo pasa y la sensación de movernos a través de diferentes momentos. El concepto de la flecha del tiempo fue explorado por primera vez por el astrónomo y físico británico Sir Arthur Eddington. En el año del se dio cuenta de que esta flecha del tiempo se aplicaría universalmente, tanto a nosotros como a una raza alienígena del otro lado del universo. No depende de nuestra biología o psicología, sino que refleja la naturaleza del propio universo. La flecha del tiempo no es sinónimo de tiempo. Es más bien una característica del universo y de su contenido, resultado de su evolución. En términos sencillos, la flecha del tiempo representa el flujo unidireccional del tiempo, desde el pasado hacia el futuro. Es un aspecto fundamental del universo, que determina nuestra percepción del paso del tiempo y la progresión de los acontecimientos. Gran parte de la diferencia observada en el flujo del tiempo, la razón por la que percibimos que el tiempo tiene una dirección hacia adelante, puede atribuirse a los principios de la termodinámica, concretamente a la segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece que en los sistemas aislados o cerrados, el desorden general, o entropía, siempre aumentará o al menos permanecerá igual a medida que avanza el tiempo. El físico teórico y cosmólogo Stephen Hawking también afirmó en su libro Breve Historia del Tiempo que el aumento del desorden o entropía es lo que distingue el pasado del futuro, lo que da una dirección al tiempo.
El concepto de entropía y la tendencia de los sistemas ordenados a decaer fue explorado por el físico Ludwig Boltzmann en los años 70. La entropía puede entenderse como la tendencia de las cosas, como la materia y la energía, a dispersarse o volverse más aleatorias. Por ejemplo, el calor siempre fluye de un objeto más caliente a un entorno más frío. Los objetos se mezclan pero no se separan por sí solos, y las estructuras descuidadas se desmoronan con el tiempo. Sin embargo, es importante señalar que en los sistemas que no son cerrados, la entropía puede disminuir temporal o localmente. Algunos ejemplos son la formación de ciertos cristales, los sistemas vivos que reducen la entropía localmente mientras la aumentan en el entorno circundante, y la formación de estrellas y planetas a partir de bolsas de gas y polvo. Sin embargo, a pesar de estos casos localizados de orden, la tendencia general del universo es hacia el aumento del desorden. Curiosamente, a medida que se forman en el universo estructuras a gran escala como galaxias y cúmulos, la entropía general sigue aumentando. Incluso los agujeros negros densos y compactos tienen una entropía notablemente alta y representan la mayor parte de la entropía del universo actual. Vale la pena señalar que la relativamente suave configuración temprana del universo en realidad representa una baja entropía global. Una entropía elevada no implica suavidad. Por el contrario, la aleatoriedad y el amontonamiento, como se observa en nuestro universo actual, son características de una alta entropía. La entropía desempeña un papel crucial a la hora de explicar por qué no podemos viajar al pasado. El aumento de la entropía es responsable de la irreversibilidad observada y de la asimetría del tiempo en muchos procesos físicos. En nuestra vida cotidiana, podemos ser testigos de la entropía en acción. Las células de nuestro cuerpo se degradan y perecen, el polvo se acumula en las superficies y el calor se dispersa desde nuestro café al entorno que nos rodea. Revertir estos procesos y reunir toda la energía calorífica dispersada en la taza de café es muy improbable debido al aumento de la entropía. La distinción entre el pasado y el futuro reside en nuestra interacción con el mundo. Es la perspectiva que tenemos y cómo nos relacionamos con el mundo. Es un error pensar que algo existe de forma independiente cuando, en realidad, se define por su relación entre el aquí y el allá. Del mismo modo, el paso del tiempo tiene un aspecto perspectivo. Está influido por la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Todo lo que acabo de explicar sobre la entropía y la asimetría del tiempo puede parecer un poco complejo. Permítanme simplificarlo. Piensa en el tiempo como en un río que fluye en una dirección. Imagínate que estás en la orilla de un río y ves pasar el agua. El río representa el tiempo, que avanza continuamente. Puedes observar el movimiento del agua y sentir su corriente, igual que nosotros experimentamos la progresión de los momentos de nuestra vida. A medida que el río fluye, arrastra diversos objetos. Estos objetos simbolizan acontecimientos, experiencias e incluso las partículas que componen nuestro universo. Al igual que el río, el tiempo arrastra estos acontecimientos, añadiéndolos a la creciente corriente del río. Ahora bien, si intentáramos nadar contracorriente, volviendo a un punto anterior del río, nos resultaría increíblemente difícil. La fuerza del río y la dirección de su corriente hacen casi imposible nadar río arriba. Del mismo modo, la flecha del tiempo, gobernada por la entropía, hace que sea extremadamente difícil invertir la progresión de los acontecimientos y volver al pasado. Aunque tengamos recuerdos y registros del pasado, el flujo real del tiempo nos empuja hacia el futuro. Al igual que no podemos cambiar el curso del río, tampoco podemos alterar la dirección del flujo del tiempo. Se mueve inexorablemente hacia adelante, llevándonos a lo largo de su corriente. Así que, para entender mejor el tiempo, imagínatelo como un río que fluye con una dirección inquebrantable. Nos ayuda a comprender el concepto de irreversibilidad del tiempo y los retos a los que nos enfrentamos cuando intentamos viajar contra su corriente natural. Aristóteles, el antiguo filósofo griego, consideraba el tiempo como un aspecto fundamental de la naturaleza. Definió el tiempo como la medida del movimiento y el cambio. Según Aristóteles, el tiempo es inseparable del mundo físico y depende del movimiento y la sucesión de objetos y acontecimientos. Creía que el tiempo solo existe en relación con estos cambios, subrayando la conexión entre el tiempo y el desarrollo del universo. Dando un salto en el tiempo, nos encontramos con René Descartes, el influyente filósofo francés del siglo XVII. Descartes consideraba el tiempo un elemento esencial de nuestras experiencias mentales. Propuso que nuestra percepción del tiempo surge del funcionamiento de nuestra mente. Descartes sostenía que nuestro sentido interno de la duración es la base de nuestra comprensión del tiempo, subrayando la naturaleza subjetiva de nuestras experiencias temporales. Más adelante nos encontramos con Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII. Kant exploró la naturaleza del tiempo en relación con nuestra percepción del mundo.
consideraba que el tiempo era un marco necesario impuesto por nuestra mente para dar sentido a nuestras experiencias sensoriales. Según Kant, el tiempo es un marco subjetivo a través del cual organizamos nuestras percepciones, lo que nos permite establecer una comprensión coherente del mundo exterior. En el siglo XIX, Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, ofreció una perspectiva única sobre el tiempo. Nietzsche consideraba el tiempo como una construcción humana que configura nuestra comprensión de la realidad. Sostenía que nuestra percepción del tiempo está influida por nuestro contexto cultural y social. Nietzsche cuestionó la noción lineal tradicional del tiempo y subrayó la naturaleza subjetiva e interpretativa de las experiencias temporales. En el siglo XX nos encontramos con Martin Heidegger, el filósofo alemán que profundizó en el concepto del tiempo. Heidegger argumentó que nuestra comprensión del tiempo no se limita a la mera medición o sucesión. Propuso que el tiempo es el fundamento mismo de nuestra existencia, que da forma a nuestro ser en el mundo. Según Heidegger, el tiempo no es solo una progresión lineal, sino una compleja interacción de pasado, presente y futuro que se despliega a través de nuestro compromiso con el mundo. Estos filósofos representan una mera fracción del rico tapiz de ideas sobre el tiempo a lo largo de la historia de la filosofía. Sus ideas nos ofrecen diversas perspectivas, desafían nuestras nociones preconcebidas y estimulan una mayor contemplación. Sus reflexiones nos recuerdan la inmensidad y complejidad del tema del tiempo y nos incitan a explorarlo con curiosidad intelectual y asombro filosófico. A lo largo de la historia, tanto filósofos como físicos se han enfrentado a las cuestiones fundamentales que rodean al tiempo, lo que a menudo ha dado lugar a preguntas controvertidas y sin respuesta. Una de ellas es ¿cuándo es realmente ahora? La relatividad de la simultaneidad, propuesta por la teoría de la relatividad especial de Einstein, desafía nuestra noción convencional de sucesos simultáneos. Debido a los efectos de la dilatación del tiempo, un momento experimentado por un observador que se mueve a gran velocidad puede no coincidir exactamente con el momento experimentado por otro observador en un marco de referencia diferente. Las consecuencias de este fenómeno hacen imposible determinar definitivamente el mismo tiempo en dos puntos distintos, lo que introduce una ambigüedad desconcertante. Además, nuestra percepción del presente está impregnada de complejidad. Cuando observamos objetos o individuos, la luz que llega a nuestros ojos transporta información del pasado, lo que introduce un desfase temporal entre el hecho real y nuestra percepción. Como resultado, el concepto de ahora se convierte en una noción localizada, una burbuja en la que existimos. Incluso nuestras observaciones de cuerpos celestes lejanos están sujetas a este retraso, ya que la luz que viaja desde esos objetos tarda un tiempo considerable en llegar hasta nosotros. La física moderna cuestiona la visión tradicional del tiempo como un flujo lineal. En su lugar, revela una interacción dinámica entre la gravedad y el paso del tiempo. La dilatación gravitatoria del tiempo, una consecuencia de la relatividad general, demuestra que el tiempo transcurre más despacio en presencia de campos gravitatorios intensos. Esto significa que los relojes situados en el espacio, donde la atracción gravitatoria es más débil, funcionan a un ritmo ligeramente más rápido que los de la Tierra. Este curioso efecto no solo afecta al tiempo, sino también al comportamiento de los sistemas físicos. Las máquinas del espacio pueden funcionar a frecuencias más altas y los procesos biológicos, como el florecimiento de las flores, pueden desarrollarse más rápidamente. La causa subyacente de esta discrepancia temporal reside en la influencia de la masa. Los objetos masivos, como los planetas y los agujeros negros, distorsionan el tejido del espacio-tiempo, lo que provoca un estiramiento o deformación del tiempo. Esta dilatación gravitatoria del tiempo se manifiesta como una diferencia en el paso del tiempo medido entre lugares con campos gravitatorios diferentes. Al contemplar la naturaleza del tiempo, nos enfrentamos a cuestiones controvertidas que desafían nuestra comprensión de la realidad. ¿El tiempo pasa o fluye realmente? ¿Es el presente un fenómeno universal o una construcción localizada? ¿Cómo influye la interacción entre la gravedad y el tiempo en nuestra percepción del universo? Estas preguntas nos impulsan a seguir explorando, invitándonos a profundizar en el enigmático reino de la existencia temporal. Al final, el estudio del tiempo sigue inspirando asombro y curiosidad, instándonos a contemplar nuestro lugar en el vasto tapiz de los acontecimientos cósmicos. Aunque puede que no tengamos todas las respuestas, la búsqueda de la comprensión del tiempo desvela un fascinante viaje de descubrimiento, ampliando los límites del conocimiento humano e invitándonos a contemplar la intrincada interacción del universo y nuestras experiencias temporales. Y hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Gracias por verlo y suscríbete para ver más videos.